Buenas tardes. Este es el proyecto integrador parte 2. Se trata de realizar un video sobre los problemas políticos y socioeconómicos de México. Ajá. En particular de un cierto sector, en este caso, será el CONALEP Plantel Villa Victoria. Me presento, soy el alumno Iván Ramírez Mateos y voy a hablarles un poquito sobre mi propuesta de mejora educativa. Bien, como tal, nosotros tenemos este mapa mental en donde nos representa qué es la sociedad del conocimiento. En la sociedad del conocimiento, bueno, lo importante no solamente es el acceder a las plataformas de internet y las TICs, sino la manera en cómo nosotros abordamos el tema de la educación. Ajá. Vemos que en la educación la sociedad debe poner énfasis en el autoaprendizaje, esto debido a los fenómenos de globalización y el neoliberalismo. Como tal, el panorama que el neoliberalismo maneja es que los individuos sean capaces de aprender por su cuenta las competencias necesarias para su futuro. En este caso, el contexto institucional educativo será el plantel CONALEP Villa Victoria, que se encuentra ubicado en el municipio de Villa Victoria. Este municipio cuenta alrededor de 100,000 personas y entre ellas muchos se dedican a la agricultura, ajá, pero también hay sectores muy importantes que se dedican al comercio o en general a ciertos servicios, ¿no? Conalep se ha caracterizado precisamente por llevar a las zonas en donde se requiera eh, educación, capacitación para el trabajo. En este caso, el plantel cuenta con las carreras de contabilidad, de autotrónica, enfermería general y enfermería comunitaria. Vemos nosotros que una de las problemáticas y en la que podemos mejorar nuestra propuesta educativa es en lo siguiente. Tenemos alumnos muy talentosos, muy buenos, pero que desgraciadamente se enfrentan a diferentes tipos de adversidades. Por ejemplo, existen problemas entre ellos de aprovechamiento, sobre todo en el área de autotrónica. Esto es derivado de la pandemia, porque no estuvieron como tal directamente trabajando en su área, que es la autotrónica. Entonces toda la educación fue a distancia y obviamente la educación a distancia en el caso de ellos no les resultó favorable, porque como tal autotrónica pues sí es un área en donde precisamente se requiere la práctica necesaria para poder llegar a las competencias. Ajá. En ese sentido, bueno, es para los maestros, importante que todo el aprendizaje se adecue a las necesidades del mercado. En este caso, estamos viendo que la autotónica va cada día aumentando la complejidad. Es importante para el docente que siempre esté actualizado, preparado en su área, pero también en otro tipo de áreas como el área socioemocional, el área de las matemáticas, porque sabemos nosotros que matemáticas y autotónica siempre van a ir relacionadas y la física también. Entonces, el respaldo ideológico político acerca de el por qué se debe de mejorar de nuestra propuesta educativa es porque el gobierno en turno, ajá, tiene una nueva visión en cuanto a la forma en cómo se abordarán los contenidos de los programas. Se deja de tener al estudiante al centro para enfocarse en la comunidad. Eso es algo muy importante. Anteriormente, bajo los regímenes neoliberales, se buscaba que los alumnos fueran, eh, de alguna otra manera, buscaran competir por algunos puestos de trabajo. Eso hacía precisamente que ese tipo de alumno fuera muy solicitado, muy requerido entre la industria, pero no obstante dejaba de lado algunos aspectos socioemocionales.
Por ejemplo, no se hacía mucho hincapié en cuanto al manejo responsable de él en la sociedad. Eso generaba quizá algunos problemas como por ejemplo el trabajo en equipo. Le faltaba a esa persona trabajar un poco más en equipo. Con las reformas, la nueva escuela mexicana se busca que el estudiante siempre esté de alguna otra manera inserto en ayudar siempre a la comunidad. Pero para eso, pues, se necesita, por ejemplo, en el caso de Conalep Villa Victoria, que existan criterios de apoyo a los docentes. En el sentido del bienestar de la comunidad, el gremio docente debe de tomar conciencia para organizarse, ya que no poseen derechos laborales y e incluso su salario es más bajo en comparación con otros subsistemas. Ajá. Esto es importante porque si el docente no tiene las garantías sociales requeridas, va siempre a buscar alguna otra fuente de sustento y eso demeritaría precisamente en cómo está enseñando su materia, su módulo. Ujú. Y también, obviamente, no se sentirá a gusto porque su salario es bajo. Entonces, ahí la labor importante es en cuanto a que el gobierno, la secretaría, busque el apoyo de todos los sectores para poder que el salario del docente de CONALEP pues sea equiparable al de otros subsistemas de educación media superior. También es importante decir que hay criterios técnicos, como por ejemplo el manejo adecuado de presupuesto para obviamente mejorar la infraestructura. Ya en la materia hemos visto que los gobiernos que invierten más en educación, en capacitaciones técnicas, pues precisamente son aquellos que tienen en el futuro mejores resultados en cuanto al avance tecnológico y técnico de ese país, como en el caso de China, por ejemplo. Eh, Criterios administrativos. Es trabajar colaborativamente con el personal administrativo del plantel para eficientar la carga administrativa. En todos lados, en todos los planteles siempre se trabaja con una carga administrativa que el docente tiene que manejar. Si bien esto es importante este, para revisar sobre todo los estándares que se estén cumpliendo o, por ejemplo, que se alcancen las metas, sí es a veces un poco difícil para el docente llevar a cabo tan compleja labor, sobre todo porque los tiempos de evaluación o los tiempos de trabajo siempre se limitan siempre por otras actividades, por ejemplo, cocurriculares, o tienen que ir a la mano con las actividades transversales. Entonces, sí es importante que exista una carga administrativa adecuada de acuerdo a la labor del docente. Ahí es un trabajo conjunto entre administrativos y docentes. Los procesos de estandarización son muy importantes porque para que el estudiante adquiera las competencias necesarias para desempeñar su labor correctamente al egresar de la escuela, por lo que todos los docentes deben de actualizarse tomando los cursos pertinentes. También los docentes deben de capacitarse en cursos socioemocionales con el fin de poder canalizar correctamente las emociones de los estudiantes hacia sus estudios al término de la pandemia por COVID. La población con quien tendría que analizarse esta propuesta es obviamente con los alumnos, porque ellos son los principales beneficiados, los docentes, el personal administrativo y los padres de familia, ya que los padres de familia juegan un rol muy importante en cuanto a los valores, a la educación que traen de casa y que también reflejan en las aulas, ¿no? Los administrativos precisamente para coordinar las actividades que se están realizando para que los objetivos de aprendizaje se alcancen, los docentes con su capacitación y también los alumnos, repito, son muy importantes en este proceso de mejora educativa. Como conclusiones tenemos lo siguiente.
En el contexto de un mundo globalizado y neoliberalismo como una de las ideologías dominantes, no se pueden aislar a la educación en un nicho alejado de las necesidades del mercado. Por lo tanto, una educación basada en competencias es necesaria en estos tiempos, no solo porque representa para el alumno la oportunidad de explotar sus talentos, sino porque tiene la oportunidad de trabajar en relacionarse con otros estudiantes para conseguir sus metas. Sin embargo, las competencias deben de estar orientadas al bienestar social y no servirse de estas para alcanzar metas, egoístas. Esto es lo que persigue la nueva escuela mexicana, reafirmar la importancia del bienestar común, de la sociedad. El trabajo emocional que se desarrolle con el alumnado es fundamental para que adquieran las competencias del bachillerato necesarias, por lo que trabajar constantemente debe de ser obligatoria en cada materia y módulo. Y bueno, aquí están mis referencias y esa sería mi propuesta. Agradezco mucho su atención. Mi nombre es Iván Ramírez Mateos y esta fue mi aportación en cuanto a la mejora del sistema educativo. Muchas gracias.